Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy día vamos a empezar el año con un tutorial de talla de caricaturas. Algo súper simple que va a poder servir para todos, ya que se necesita muy poco, solamente una cuchillita para tallar y un simple listón de madera, que sean pino o recomendable tilo si lo pueden conseguir. Así que empezamos con el tutorial. Muy bien, vamos a empezar con ese trozo. Es pino. Pueden empezar con pino porque es muy fácil de conseguir, muy barato. Pero si van a trabajar con pino, sí tienen que tener una cuchilla bien afilada y hacer un diseño relativamente simple, no tan fino, porque el pino puede hacer un efecto de corcho que se va a arrancar cuando estamos tallando con algo que no está bien afilado. Así que una cuchilla bien afilada. Cuchilla lo pueden fabricar ustedes mismos, es súper simple y súper cómodo. Les voy a dejar en la descripción un enlace para poder fabricar uno de manera muy simple. Si gustan pueden trabajar un boceto para ir dibujando las proporciones. En este caso no lo voy a hacer porque yo utilizo mejor la esquina para hacer sobresaltar la nariz, que va a ser la base de nuestro rostro, y después tenemos más ancho trabajándolo de esta manera. Algo que sí es obligatorio cuando van a trabajar con cuchilla son los guantes. Es muy fácil que el cuchillo termine en las manos, y cuando es un cuchillo bien afilado puede cortar bien profundo, incluso tendones, así que con mucho cuidado. Vamos a hacer resaltar la nariz, entonces para eso voy a pensar que mi altura de cabeza es ahí, más o menos. El alto hasta acá será la altura de un sombrero. El rostro, y acá va a ser la punta de la nariz. Entonces voy a acabar esa parte. Ya siempre de un lado y del otro. Empujo con el pulgar acá. Ven, hago movimiento empujando con mi pulgar para entrar en la madera. Ok, entonces acá vamos a tener nuestro sombrero en esta parte. Acá sería bajo el sombrero. Y acá vendríamos a hacer la parte de los ojos, por ejemplo. Vamos a dar una forma acá. Este sería la nariz. Es importante cuando trabajan con cuchilla de trabajar con una hoja que sea relativamente corta, porque si trabajan con cuchilla, así como a veces algunos quieren trabajar con cuchilla que se lleva al campo, no es adecuado porque la hoja es muy larga y nos va a ser bastante difícil trabajar con detalle. Algunos trabajan con cutter, esas cortadoras retráctiles. Madera muy blanda puede ir, pero se rompe fácilmente. Mejor trabajar con algo un poco más duro. Ok, ya tenemos el avance de nuestra nariz. Vamos a hacerlo plano. Para caricaturas, vamos a hacer una caricatura simple. Un personaje con una nariz proeminente, algo redondo. Y acá
Por el momento solamente sacando el volumen. Ven que cuando la cuchilla está bien afilada, corta la madera de pino sin problema. Bueno, sin hacer arranques como corcho, ¿no? Para ver los modelos les recomiendo Pinterest, le van a dar bastante ideas. Pinterest van a poder encontrar muchos talla de caricatura, ahí entran talla de caricatura y van a ver bastantes ideas. Ok, ahí vamos con las líneas. Acá serían las líneas de las mejillas que vienen para resaltar unas mejillas que resaltan, ¿no? Y acá la línea para hacer los ojos y la curva de la nariz. Voy haciendo estas líneas fuera de cámara porque tengo el modelo en la computadora y para grabar a la computadora no tengo mucha luz. Este gatito está llorando cada rato. Listo, yo no dibujo, yo dibujo en modelos siempre tomando de Pinterest o que sean humanos real o en foto o modelos, por ejemplo, de caricaturas. Siempre hay que ver cómo están hechas las cosas y observar, ¿no? La observación es muy importante. Yo no soy ningún maestro que tenga todos los diseños en la mente o creativo, tanta creatividad. Yo mucho me inspiro de lo que veo, observo y reproduzco. Es igual cuando tú haces una escultura de una persona, un retrato, tienes que aprender a observar muy bien. Bueno, así ese ejercicio de hacer una caricatura es muy buen ejercicio para empezar con la talla. Van a aprender las proporciones, la simetría, manejar un poco la veta de la madera. Muy interesante. Ok, este lado ya está. Se dan cuenta que si yo tendría una hoja mucho más larga sería bastante más complicado para hacer ese tallado. Y cuando afilan sus cuchillas, háganle la punta bien afilada también. La punta porque trabajamos bastante con la punta. Siempre bien paralelo, traten de emparejar del otro lado como están las cosas. Guarde un ojo de ambos lados. La simetría es bastante delicado. Cuando empezamos es quizás lo más difícil, hacer algo bien parejo. Yo he hecho un tutorial sobre eso con varios consejos para la simetría. Si no lo han visto, les recomiendo buscarlo en el canal. Ok, ya tenemos la forma base. Vamos a acabar un poco acá y acá también.
Los ojos los vamos a estar pintando al final, porque no nos va a permitir acá hacer muchos detalles con los ojos con esta madera. Con tilo podríamos, pero el pino va a ser un poco difícil. Hay que emparejar un poco, listo. Ya empezamos a ver el rostro dibujarse. Vamos un poco debajo de la nariz para hacerle un efecto bola redondo. Listo, vamos a atacar la parte baja. Ok, continuamos. Acá vamos a bajar un poco debajo de la mejilla para resaltar esta mejilla y debajo de la nariz. Ok, igual el otro lado. En realidad en la talla de caricaturas hay tallado bastante avanzado. En este principio que estamos haciendo pueden ir a hacer cosas bastante profesional, bastante más avanzado. Hay tallados realmente de maestros en talla de caricaturas, es todo un arte. Si se ponen a buscar en Pinterest van a ver lo que van haciendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer la parte de la boca. Vamos a abrir la boca. Ese sería mi labio superior. Voy a hacer un poco más arriba de lo que había dibujado. Esta la apertura. Y voy quitando un poco de material, no mucho. Y vamos a hacerle un pequeño borde ahí, como marcando la sonrisa. Ok, y abajo resaltando un labio inferior, entonces vamos a bajarlo un poco más acá, dejando un pequeño espacio para el labio inferior. Listo, nuestro mentón estará por acá, así que vamos a marcar el final del rostro. Va a tener un mentón y una nariz un poco más grande que lo normal, que dará este efecto caricatura. Ok.
Siempre verifiquen un poco su perfil, cómo van de perfil. Bueno, una vez que ya en práctica con algún modelo, pueden hacer los suyos, imaginar unos rostros a su manera, para que puedan probar unos diseños diferentes. Ahí está, bueno, la continuidad del sombrero, y acá los bordes del rostro que vamos marcando. No debo ir hasta el fondo completamente porque vamos a hacer las orejas. Así que solamente un poquito. Bueno, el otro lado. Y lo vamos a emparejar un poco porque este lado está un poco más corto.
Liberamos un poco el cachete. Y vamos a empezar las orejas. Ok, vamos a rebajar los lados de las orejas. Vamos recortando la caída del oído. Y hacer un poco más la forma. Igual del otro lado. Siempre emparejando bien ambos lados. Ok, vamos a trabajar la parte trasera del cráneo. Ok, ahí vamos a tener el sombrero, parte del sombrero, que va a tener un pliegue acá, sombrerito que viene atrás, y la parte de sus cabellos que va a venir acá, espalda y detrás de las orejas. Ok, así que vamos acabándolo.
Voy a empezar detrás de las orejas. Y el otro lado. Por el momento no hay necesidad de hacer muchos detalles. Estamos sacando las formas. Y de todas maneras, esos caricaturas al estilo norteamericano están siempre con la definición un poco tosca, o sea, natural, donde se nota el golpe del cuchillo, ¿no? O sea, sin afilar, sin lijar, perdón. Ok. Ahora sí vamos a redondear un poco acá, que sería la punta del sombrero. Y vamos a hacerle el pliegue acá. Y los costados. Ok, cortamos atrás el sombrero. Que tratamos de darle forma redonda acá a la cabeza, y acá va a ser ya el final de la cabeza para empezar espalda. Ya redondeo esa parte. Acá al medio de la oreja más o menos voy sacando el redondo con la parte de atrás.
Acá igual. Y tratamos de dar una forma redonda. Listo, igual la mitad de la oreja. Hagamos el redondo. Vamos por el sombrero. Ahí vamos a ir atallando directo hasta el medio del listón. Vamos por la forma redonda atrás de la cabeza, el sombrero. Ya.
Listo. Bueno, terminé de recortar la parte alta con un serrucho para ganar tiempo, y le di también un poco de filo a mi cuchillo para seguir tallando. Ok, vamos a redondear un poco los bordes. Vamos equilibrando atrás. No lo voy a hacer tan hundido arriba porque supuestamente viene arriba a redondearse la cabeza, así que lo aplano un poquito hasta arriba. Listo, y acá vamos a darle su caída. Estamos un poco mejor. Ok, acá está muy punta adelante. Bueno, ahí está empezando a tomar forma este rostro.
Bueno, vamos a afinar las orejas y meter un poco de curva ahí. Ok. Y un poco debajo de las mejillas. Ok, vamos a quitarle un poquito acá. Ok, vamos a empezar la parte del pecho con los brazos. Pecho, bueno, todo el cuerpo en sí, hasta las piernas. Muy bien, ya estuve dibujando el cuerpo. Como pueden ver, ya va a ser algo no realista, sino caricatural, con una cabeza grande y el cuerpo un poco más chico, un poco más espeso. Vamos a cortar barrigón, sus piernas, unos grandes zapatos y acá, por aquí las nalgas. Y he tratado de hacer el mismo trazo del otro lado. Bueno, pero antes de cortar, no se olviden, suscríbanse al canal, muy importante para poder tener los próximos cursos que van a salir. Así que si no está hecho todavía, aprieta el botón suscripción y la campanita. Continuamos. Listo, vamos rebajando ahí. Y cuidado con la veta a no venir a levantar el cachete. Ya estamos llegando justo a la próxima, vamos a levantar cachete. Entonces tengo que cortar un poco más acá en profundidad. Bien, ahora esta caída de acá
Bueno, quizás usted ya a esta etapa prefieren desbastar con algún serrucho, un cierre eléctrico, lo que sea, todo es válido. Incluso con gubias más grande y un martillo sale muy bien. Pero para que vean que todo se puede realizar con el cuchillo. Pasamos por las curvas de atrás. Siempre cuando trabaja el cuchillo que tienen que hacer fuerza, bloquean con su pulgar acá, le dan, lo bloqueas ahí y acá va a hacer un movimiento de palanca, ¿no? Y así les va a permitir sacar mucho material y guardar el control más que todo, que si van forzando con una sola mano sale su cuchilla y después ser peligroso. Ahí yo guardo en control haciendo un movimiento como de abre lata casi, ¿no? Ya, por el momento solamente estamos dando, como ven, las curvas de adelante y atrás. Luego vamos a trabajar las curvas de los costados y al final daremos los detalles.
Ok, ya estamos llegando y vamos a recortar un poco las puntas acá. Listo. Y ahora vamos a hacer los costados. Primero vamos a sacar un poco el cuello. Bueno, no va a tener el cuello en sí, va a ser muy pegado al cuerpo, la cabeza, pero sácalo un poquito. Ok, ya vamos a cortar un poco esta esquina que va a ser el borde del brazo. No mucho, será el hombro. Este brazo luego se va a ir a meter en bolsillos adelante. Entonces vamos a cortar un poco acá. Y el ancho de la pierna. Vamos a seguir el brazo hasta acá. Y el otro igual lo traemos para acá. Listo. Ok, esa vendría a ser la panza. Ya vamos a dibujar bien los brazos para poder empezar a hacer la camiseta y los brazos que entran en los bolsillos. Listo. Y hemos marcado un pequeño polo, una camiseta que viene acá. Esos brazos van a entrar ahí. Y atrás la camiseta viene por acá. Y los brazos se vienen. Bueno, vamos a estar avanzando de poco a poco. Vamos marcando acá.
Ok. Luego vamos a hacer el bolsillo acá. Y este brazo que tiene que... Vamos a recortarle un poco el codo, que es muy alto. Atrás también, la parte trasera del brazo. Listo, vamos avanzando del otro lado. Ok. Ya, y vamos a cortar también la bolsa. La parte de atrás. Siempre bien verificar que estén paralelo. Listo, acá lo vamos a bajar un poquito. Este brazo es muy ancho. Ya vamos a bajar un poquito los antebrazos para que den la impresión que estén entrando en el bolsillo. Ya, no mucho.
Listo, ahora bajamos la panza. Listo, estoy viendo cómo llegan muy adelante los bolsillos. No me va a caer como bolsillo de pantalón, entonces vamos a jugar un poco una finta. Vamos a hacer una bolsillos de casaca, ¿no? Entonces vamos a hacer la casaca un poco más larga. Ok, ahí va nuestra casaca, un poco más largo y viene atrás. Entonces vamos a darle un poco de relieve. Ya primero ese pliegue, este lado va a venir sobre el otro, entonces para dar este efecto voy a quitar un poco de espesor. Baja un poquito, ya. Y acá vamos a quitar un poco de madera para el cuello. Ya vamos a tallar abajo. Y igual para darle un efecto que sobresale, vamos a acabar un poco abajo. Ahí está. Controlando ya, porque si van demasiado va a hacer saltar todo hasta arriba. Ok, ya tenemos
nuestro casaca. Vamos a redondear un poco ahora acá. Bueno, yo estoy con una madera ya usada, con hueco, raspada, como bueno, reutilizo viejas maderas, más que todo es para hacerles el tutorial. Yo no voy a vender eso, tampoco es para mi decoración, es para poder enseñarles, y con un viejo trozo así es suficiente. Ok. Ok, vamos a bajar un poquito acá. Ok, ahora vamos a ver la parte del pantalón. Vamos a tener que... sí, está bien. Pero vamos a reducir un poco esos pies que son enormes. Vamos a marcar la antepierna.
Ok, vamos a terminar un poco adelante. Ya vamos a bajar un poco los bordes. Ok, vamos a separar los pies. Listo, vamos a hacer un pantalón bien ancho que va a recaer sobre los zapatos, ¿no? O sea, ahí está levantado y ahí se va a bajar, como si estaría pantalón bien largo y ancho. Entonces vamos a seguir el trazo.
Y igual que para arriba, para hacer resaltar, vamos a cortar abajo despacio para no levantar la astilla hasta arriba. Y vamos a ver hacer los zapatos ahora. Ya. Ok, ya estamos llegando al final. Vamos a redondear un poquito esos zapatos.
Listo. Y ahí, bueno, voy a hacer un poco los detalles fuera de cámara. O sea, detalles, no voy a hacer nada nuevo, pero voy a hacer los cortes limpios, o sea, repasar despacito ahí con la punta. Eso me va a llevar un cierto tiempo y el video sería demasiado largo, así que voy limpiando un poco todo y seguimos con la parte de la tinte y la pintura. En este tipo de tallado no les recomiendo utilizar lija ni escofinas, porque se suele ver así directamente con corte de cuchillo. Bueno, si quiere hacer ese tipo de tallado estilo norteamericano, así siempre sale con un corte de cuchillo y no hay lija, no hay nada más, ¿no? Es directo, bruto, pero sí bien tallado. O sea, como yo me he hecho el tutorial un poco rápido para no alargar mucho, voy a tener que repasar un poquito. Muy bien, vamos a bajar un poco el pantalón adelante, está muy adelantado, y un poco la espalda, acabarle un poquito para dar relieve. Y también vamos a acabar esta parte para hacer resaltar un poco el cabello. Ok, por el cabello, un poco la espalda. Ahí le da una curva un poco más realista. Y el pantalón. Muy bien, ahí llegaríamos al final de esta primera parte. Listo, ahora lo que voy a hacer fuera de cámara es recortar la base y también afinarle un poquito, ¿no? O sea, acá si queremos una caricatura típica del estilo norteamericano, no vamos a utilizar lija ni nada del estilo. Siempre dejamos el corte en cuchillo que se vean, pero sí evitamos de tener esas
astillas y cositas así, ¿no? Entonces así voy a repasar. Usted lo puede hacer poco a poco. Yo lo hice rápido para que pueda avanzar un poco el tutorial. Nos encontramos después para poder hacer la parte de la tinte y de la pintura. Para este huequito lo que voy a hacer, no voy a hacer masilla como he enseñado en el tutorial anterior, sino que voy a entrar madera adentro a la fuerza con las virutas que tengo ahí. Voy a meterle a presión con pegamento blanco y a recortar lo que pasa será suficiente. Incluso si quieren con pino pueden utilizar unos cuantos palitos de fósforo, lo rellena bien apretado con pegamento y una vez seco recorta lo que sobra. Listo, ahí lo tenemos, la base recortado, y también trabajamos un poco la base para hacerle una textura de piedra. Eso es súper simple, solamente dibujen unas marcas tipo piedra y lo van recortando los huecos. Bueno, el toque final antes de pasar al pintado es hacerle unos pliegues para tratar de sacar la rigidez de esa madera, y vamos a marcar, al igual que como hemos hecho en los expresión del rostro, y a usted de ver dónde va a meter los pliegues, si quiere mucho o no. No hay necesidad de poner demasiado. La cosa es que rompa la línea demasiado recta de lo que puede dar el tallado al final, ¿no? Ahí está, nos da un pequeño pliegue de la manga. ¿Ok? Yo hago solamente unos cuantos para enseñarles. Ya, así tenemos unas mangas un poco más natural. Después pueden hacer pliegues por acá, donde quiera, pero siempre les recomiendo que tenga alguna, que lo hagan no a la imaginación, sino que miren un modelo en donde están exactamente los pliegues para que se vean realistas. Si no, le van a sacar como algo que no parece. Cuando hacemos con la imaginación y que no tenemos mucha experiencia, por lo general nos sale poco realista, que la mente a veces se interpreta y no sabe observar. Ok. Ok, los bajo del pantalón. Es el pliegue de la tela que viene a ponerse sobre el zapato. Y el otro lado. Ya, suficiente, es algo subjetivo, ¿eh? Muy bien, para trabajar la pintura vamos a trabajar en dos etapas. Primero vamos a dar un toque de tinte con una pintura súper suave
para poder notar que atrás es madera, para dejar un poco el efecto de la madera. Y luego atacaremos con pintura más espesa para dar los detalles como ojos, botones y detalles así. Entonces vamos a empezar con, puede ser pintura témpera o acrílica, cualquiera de ellas, y mezclada con bastante agua. Miren cómo es líquida, pero tiene que encontrar el punto justo líquido pero que todavía pinta, ¿no? Que no sea demasiado líquido tampoco. Y ahí vamos a lograr un efecto un poco más como tinte. Y les recomiendo que antes hagan siempre prueba con unos retazos de la madera que están utilizando. Y así voy a poder hacer todo mi tallado para darle su color principal. ¿Ya? Voy a hacer todo la escultura con diferentes colores y nos vemos al final para los detalles. Ok, listo para el tintado leve. Como vemos, ya está, y vamos a dejar el rostro en forma natural, la madera solamente, y mañana hacemos el último toque. Bueno, ahora atacamos la segunda parte, que es hacer el pintado, perdón, de las partes que vamos a decorar, como los ojos, botones. Para eso vamos a utilizar una pintura ya más espesa, es la misma acrílica, bueno, es témpera, y solo un poquito de agua para diluirlo. Con un pincel fino voy a agarrar blanco para hacer la base de los ojos y vamos a darle un medio círculo ahí. Un pincel fino. Si pasan, ya se pueden después rascar la pintura con el cuchillo. Y del otro lado, traten de hacerlo parejo. Está un poquito líquida mi pintura. Voy a agregarle un poco más de pintura espesa. Ahí está. Está casi pura, ¿eh? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es pintar un poco los ladrillos en gris. Eso sí, ya no me interesa mucho ver la madera otra vez, porque ya quiero que sea piedra y no madera. Así que voy metiendo un poco de negro en el blanco para hacer mi gris. Muy bien, vamos a pintar la base. Por lo general, cuando hacemos pintura de escultura, vamos a tratar de hacer la color más clara encima, y en las cavidades vamos a pintar más oscuro para fortalecer un poco el efecto de volumen. Ok, entonces todas esas grietas entre piedras lo vamos a repasar después con un gris que esté más oscuro.
Voy a guardar el mismo gris, le voy a echar un poco más de negro y tendremos nuestro gris oscuro. Así va a reforzar el efecto de la luz. Muy bien, voy a dejar secar un poquito y hacemos las hundiduras. Muy bien, con mi pincel más fino voy a pasar al medio. Y así hacer toda la base. ¿Ok? Listo. Una vez la base terminada, vamos a hacerle los botones de la camisa, del chaleco. Para eso igual a una pintura más espesa. Y así les pueden hacer todos los detalles que quieren para volverle un poco más realista. Listo. Ahora vamos a hacerle las pupilas. Entonces eso sí tiene que centrar un poco porque se van a notar más que el blanco. Entonces hay que emparejar. Acá hay uno un poco más chico que el otro. Voy agrandando. Ya, me parece que estamos bien. Y ahora esperamos que seque el negro para darle un toque con un reflejo blanco en el ojo. Bueno, para terminar el toque con un puntito blanco. Y eso va a dar un poco el efecto del brillo del ojo así. Le da un toque más realista. Ok, a ver. Ya. Y con eso terminaríamos nuestro tallado. Ok, para terminar nuestro tallado vamos a pasarle un poco de cera. Es una cera neutral para mueble. Entonces vamos a pasar con una brochita. Para ese tipo de pintura pueden pasarle barniz. Le recomiendo más un barniz mate. Pueden pasarle la cera, pero no le recomiendo aceite de linaza o aceite de teca. Si no, le va a dar un feo rendido de pintura. Yo he probado en pinturas anteriores y me termino malogrando todo el tallado. Así que siempre antes de pasar a acabado, por regla general, vayan probando en retazos de madera con la pintura, para no malograr. Bueno, aplicamos con la brochita un poco en todo el tallado. Y después vamos a dejar que absorbe un poquito
y quitaremos el excedente. Listo, ahora con mi pincel y un trapo voy secando bien mi pincel y voy a ir sacando el excedente y seco sobre el trapo. Lo podrían secar directamente con un trapo también, pero el tema acá va a ser las partes que están más pintadas, como los botones. Ahí les recomiendo que no vayan a pasar así, sino que secan despacito, porque se podría ahí despintar. Todas esas partes donde hemos metido pintura más espesa son parte a riesgo. Se podría despintar, como más que todo el punto más delicado, los ojos. Así que vamos sacando despacio para no malograr. Ok, sacamos todo el excedente y vemos cómo está nuestro resultado final. Listo, con eso terminamos nuestro personaje y ya ven que se puede hacer con muy pocas cosas, solamente una cuchillita como este y un trozo de pino. Muy bien, espero que les haya gustado ese video tutorial, este pequeño curso. Por favor comenten si el video está bien así, porque he decidido hacer un video sin corte para que vean todas las etapas. Quizás prefieren en varios episodios o con un video solamente recortado como yo hacía antes, para no mostrar todos los pasos en detalles. Así que nos vemos en el próximo video tutorial. Les quiero un montón. Hasta la próxima. Chao, chao.